Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Close Friends en Revelar TV, el único podcast donde todo lo que hablamos acá queda en confianza. En esta oportunidad estamos conversando con el licenciado en Desarrollo Humano, Luis Ceballos. Luis, bienvenido a nuestro círculo de amistad. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Estrella. De verdad agradecido de estar aquí. Un saludo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Amén, muchas gracias. Y bueno, las principales preguntas, cuando hablamos de desarrollo humano, la clásica. La clásica. ¿Qué es el desarrollo humano? Fíjate, el desarrollo humano es un paradigma que se consolidó en los años 90, básicamente como un replanteamiento de la teoría clásica del desarrollo. Anteriormente el desarrollo se planteaba, o digamos, se visualizaba como que para una nación lo más importante o la verdadera riqueza era la economía. Pero este paradigma surge porque al darse cuenta de que la economía no era un componente, digamos, suficiente para evaluar el nivel de vida de la población, sino había que redirigir o replantear esta concepción que se tenía del desarrollo. Entonces surgió la idea de que la riqueza de las naciones debía ser, o es, mejor dicho, la población, las personas, los ciudadanos de cada nación, ¿ok? Pasan entonces a través de cómo se determina esta riqueza. Bueno, tenemos varios pilares, por ejemplo, la propia economía, uno de los pilares fundamentales del nivel de vida de la población, incorporándose también la educación y la salud, y a medida que ha avanzado esta concepción, se han ido incorporando otros indicadores, otros aspectos que son muy relevantes, que dan como resultado, que conforman el nivel de vida, mejor dicho, el bienestar de la propia población, que es lo más importante en la sociedad. Este podcast llega a ustedes gracias a Datanet, Corporación Tel, Revelarte 96.7 FM y ClickPack Creative. Bueno, esto es muy interesante y aparentemente muy académico, sí, pero en la práctica es igual. ¿Es de otra manera o podríamos decir que se lleva así, tal cual como se dice teóricamente? Bueno, puedo decir que al principio posiblemente sí, se incorporó este paradigma, se consolidó propiamente, esto ya es un modelo de lo que estamos hablando, un modelo que cada nación debe adoptar. Esto surge desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya como una forma en cómo las políticas, en cómo todo debería llevarse y cómo hacia dónde todo debería dirigirse. Pero en algunos casos esto no es tan así, hay cosas detrás, hay, digamos, intereses personales que se ponen por encima del bienestar humano, y eso realmente no debería ser así. Exactamente. Bueno, Luis, ya tú eres licenciado, yo soy Okay. estudiante de la licenciatura en Desarrollo Humano y quiero preguntarte, Dime. como algo un poco más personal, Okay. ¿qué te atrajo inicialmente en la idea del desarrollo humano? O sea, ¿cómo te introduciste en ese mundo tan teórico Okay. y tan interesante para Okay. todos como ciudadanos? Bueno, cuando yo empecé, antes de iniciar la carrera, fue porque yo hice la prueba de la OPSU. Yo quería realmente ser psicólogo, El sueño de varios. el sueño de varios. Había esa idea, digamos, en ese momento, el de la concepción del desarrollo humano, o mejor dicho, de la licenciatura del desarrollo humano, no era tan conocida. Se comparaba un poco a la psicología, un poco también a recursos humanos, pero cuando leía el pensum, entendí un poco que no era tan así, y me causó curiosidad, y también dije, se ve una carrera interesante, y creo que al final de todo, yo por lo menos quería trabajar para las personas, y creo que entendí un poco que la licenciatura daba pie para eso, pero no lo entendía tanto. Cuando empecé a estudiar, empecé la semana de iniciación y empecé poco a poco a ver las materias, a entender un poco más de qué se trataba. Me pareció que era una carrera que da mucho más de lo que uno piensa al principio. Y es así donde decidí quedarme en desarrollo humano, y ahora que me gradué este mismo año, de verdad, para mí ha sido la mejor decisión que pude tomar, y de verdad me enorgullezco de mí mismo para
haber transitado ese trayecto. Amén, qué hermoso eso. Creo que lo más importante siempre es buscar ese sentimiento de gratitud con lo que uno hace. Con lo que uno hace, exactamente. Sí. ¿Cuáles crees que son las cualidades o las habilidades como más importantes que debe tener un profesional en desarrollo humano? Yo lo considero un poco más hacia lo personal, y creo que para mí lo más importante es la empatía, pero creo que esa es la esencia de todo licenciado en desarrollo humano. ¿Por qué? Porque si tú vas a trabajar en pro del bienestar humano, debes entender que las realidades son muy diversas, las necesidades son muy variadas. No puedes ser alguien tan cerrado o sea, alguien solamente considerando tu propia postura y ya. Tienes que ser atento, escuchar lo que te dicen, entender que cada uno tiene necesidades diversas, y la idea es trabajar en pro de eso, pues. Pero tienes que, juro, obligatoriamente debes ser empático con la gente. Y creo que también algo más es ser alguien bastante analítico. Tienes que tener un análisis crítico un poco de lo que se están diciendo. No te estoy diciendo de juzgar a la gente, porque no se trata de eso, sino de entender un poco lo que te están diciendo, de poder interpretarlo y también poder canalizarlo en las políticas o en el trabajo que tú haces para ese bienestar que quieres lograr para la gente. ¿Cuál crees que es esa materia del pensum de desarrollo humano que de pronto la viste y te hizo decir, clic, esto es lo mío, aquí me quedo? Yo creo que a todos nos ha pasado, y curiosamente a mí me sucedió con un par de materias que quizá el alumnado como que no lo ve tan flexibles, que son fundamentos legales del desarrollo humano, y la materia que nos la da el profesor Hildebrando Arangú, que valga el saludo al profesor. Saludo para el profesor Hildebrando. ¿Cuál fue tu materia? Esa materia que te hizo... Yo te diría igualmente fundamentos legales. Creo que es de las materias más, para mí es la más clara para entender la concepción del desarrollo humano, porque engloba básicamente todos esos aspectos que son importantes para el bienestar de la persona, el bienestar de la sociedad. Hablando desde el tema legal, pero incorporas, por ejemplo, lo que te dice, en este caso yo lo vi con el profesor Julio Colina, un saludo también para el profesor Julio Colina. Sí, saludos. Algo que nos hizo, digamos, clic. Para que hayan otros derechos, lo principal es el derecho a la vida. Sin vida no hay más derechos. Eso es correcto. Y de ahí se desglosan todos los demás derechos, pero todos esos derechos abordan básicamente cada uno de esos pilares fundamentales para la calidad de vida humana. Y para mí esa fue la materia que me hizo entender, y dijo, wow, esto creo que ella me hace entender exactamente qué es el desarrollo humano. Desde tu perspectiva personal, ¿cuál es la diferencia entre el desarrollo humano y otras disciplinas que también se enfoquen en el bienestar social o psicológico de las comunidades y de las personas? Yo diría el enfoque transdisciplinario. Hablamos de que un licenciado en desarrollo humano, digamos, cuando hablamos de bienestar de vida, no lo vemos desde un único enfoque. Vemos todas las aristas y todos los aspectos que conforman esa calidad de vida humana. Básicamente estamos hablando de un enfoque holístico. Vemos ese todo, pero entonces vemos cada una de las partes que conforman ese todo, que son importantes, son pilares fundamentales y necesarios para el bienestar de la persona. Por supuesto. ¿Qué papel juega la justicia social y la equidad en el desarrollo de la resiliencia de los grupos vulnerables? Cuando hablamos de justicia social y hablamos de equidad, estamos hablando básicamente de la eliminación de las desigualdades de las personas. Cuando hablamos de grupos vulnerables, estamos hablando de personas cuyas necesidades o cuyas limitaciones son mayores que a la comparación de otros grupos. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la capacidad que tiene la persona, o también los grupos o las comunidades, de poder no solamente adaptarse a una situación adversa que puedan presentar, sino también de superarla, de aprender de ella, de poder evolucionar. Pero para que eso sea posible y sea, digamos, más llevadero de hacerlo, es necesario de que esas limitaciones que estoy mencionando sean menores, de que ellos básicamente tengan más oportunidades. A medida que tienen más oportunidades
de desarrollarse y tengan un mejor bienestar, una mejor calidad de vida, al momento de enfrentarse a situaciones, por ejemplo, te digo, la pandemia, que fue una situación global, Sí. que afectó a muchos, pero en algunos casos, algunos grupos o algunas sociedades tal vez pudieron llevarla de mejor manera que en otras, por eso mismo, porque estas sociedades prestaban de repente menos limitaciones y menos necesidades, con mayores oportunidades que otras. Entonces es necesario que estas brechas de desigualdad se eliminen o en dado caso se mermen, se mitiguen para poder afrontar estas problemáticas o estas situaciones y que puedan evolucionar las sociedades o las comunidades de mejor manera. En pocas palabras, podríamos decir que el desarrollo humano implica cambios. Sí, exactamente. Implica cambios. Y los cambios son dinámicos, son constantes, no son estáticos. Eso es algo que se va dando en el día a día, a medida que va pasando el tiempo. Por algo nosotros, las sociedades han ido evolucionando, han ido cambiando, se han ido adaptando a los nuevos tiempos. Por algo ha habido también estas innovaciones de las nuevas tecnologías, Claro. de la ciencia, de la forma de ver también la propia calidad de vida. Se han ido incorporando, digamos, más aspectos que son relevantes. Y entendemos que en todo esto la sociedad, como te digo, o digamos el mundo es un mundo dinámico, un mundo constante, de constantes cambios. ¿Cuál crees tú que son esas barreras a nivel sistémico que hay que superar a propósito de este cambio como tal? Yo le diría un poco más, te voy a hablar un poco de nuestra sociedad, la sociedad venezolana. Yo diría que a nivel cultural un poco, nosotros los venezolanos somos personas que estamos echadas para adelante, somos personas que nos esforzamos en conseguir lo que queremos, pero a veces aplicamos un poco de esto y digamos, empleando el término la viveza criolla. Creo que es algo que es algo que a veces adoptamos en nuestra cultura. No digo que lo hagamos siempre, pero a veces nos dejamos llevar por esto y tenemos que entender que nuestro bienestar no puede darse a las costillas del bienestar de otros. Es una barrera que tenemos que eliminar. Correcto. Porque de hecho, para que la sociedad pueda avanzar, para que el bienestar de cada uno se dé, es necesario la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad. Es necesario que se hagan esfuerzos en conjuntos, partiendo desde lo macro, por ejemplo, los organismos internacionales, pasando por el Estado, pasando por las organizaciones nacionales y pasando hasta la propia población. Son esfuerzos que se hacen en conjunto. Y mientras no eliminemos esta barrera, nuestra sociedad difícilmente va a lograr cambios positivos y duraderos. Considerando los cambios globales como tecnológicos, ambientales, ¿cómo podemos prepararnos para afrontarlos desde la perspectiva del desarrollo humano? Fíjate, estos cambios que se van dando, como te digo, son dinámicos, son constantes y a veces son, digamos, repentinos, ¿ok? Pero para poder nosotros adaptarnos a estos cambios es necesario informarnos, es necesario que como te dije, como comunidades, como sociedades, eliminemos esta barrera a veces un poco del individualismo, pero que también nos adaptemos a estos cambios y también los incorporemos, digamos, a nuestra dinámica diaria. Y creo que esa es la mejor manera de poder llevar estos cambios y poder avanzar como sociedad. Por supuesto. Bueno, un mensaje ya, al final, para todas aquellas personas o aquellos estudiantes que de pronto estén por afrontar esa pregunta tan importante cuando llegamos a quinto o a veces pues sexto año de bachillerato. ¿Qué les dirías? Como si quisieras ofrecerles la posibilidad de estudiar la licenciatura en desarrollo humano. Miren, yo les diría que es una carrera que tiene mucho potencial, que de hecho se ha visto los grandes cambios que como licenciados podemos lograr a través de distintos ámbitos laborales. No solamente hay uno solo, el campo laboral es muy amplio y creo que la labor y la responsabilidad que tenemos es lo que tenemos que asumir y lo que nos va a permitir lograr esos cambios que al final son cambios positivos para la gente. Realmente invito a todos esos estudiantes a que revisen, lean un poco del paradigma, revisen el pensum, revisen de qué trata el desarrollo humano, porque de verdad es una carrera que
tiene mucho potencial y de verdad, ahorita que cuando yo terminé de estudiar, vi que la población universitaria había incrementado enormemente, muchísimo, sí. y me enorgulleces, y que también mucha gente se ha ido quedando en esta carrera, y incluso tengo amistades que sin graduarse están ejerciendo el desarrollo humano, lo están poniendo en práctica, y me enorgullece enormemente, y de verdad invito que las personas se incorporen a esta carrera. Además de que como estudiantes, cuando inicias esa vida universitaria, entiendo de que pueden a veces verse un poco, digamos, deprimidos o un poco desmotivados, porque eso a veces pasa en la vida universitaria, en cualquier carrera, pero lo importante es seguir adelante, lo importante es ser constantes, lo importante es no rendirse. Todos hemos vivido esa parte, y también entender de que tenemos gente que nos apoya, gente que nos acompaña, gente que nos entiende, y que no estamos solos en este proceso. Entonces creo que lo importante es apoyarnos en esas redes de apoyo y ser constantes para lograr nuestros sueños y cumplir nuestras metas. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. A ti por haber aceptado. Muchísimas gracias, y por supuesto recordando que este podcast llega a ustedes gracias a Datanet, Corporación Tel, Revelarte 96.7 FM y ClickPack Creative. Recuerda que puedes escucharnos en todas nuestras redes sociales como @RevelarTV.